Y bueno, quiero leerles la palabra del Señor. Me encuentro ubicada en San Juan 3:16. Amén. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Creo que Dios es el primer, ¿cómo decirlo? El que está allí interesado, el primer interesado de que usted se salve, de que el ser humano llegue a la salvación. Amén. Pues es un regalo que el Señor ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Es como si a mí me entregaran un regalo, depende de mí cuidarlo, depende de mí, ya está en mis manos. El Señor ha entregado la salvación a todo el ser humano. En todas las manos del ser humano está allí la salvación, pero es deber de nosotros cuidarla, agarrarla, que lleguemos. Por eso la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Que en medio de la tribulación, que en medio de la tormenta, que en medio de la circunstancia, nos guardemos para el Señor y lo recibamos. Amén. Bueno, quiero compartirles la historia de Cornelio. Y era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que Cornelio, por medio de una visión, miró un ángel que vino y le dijo que necesitaba que enviase a alguna de sus gentes allí a Jope, y que buscara a Simón, que sobrenombre es Pedro. Y Cornelio hizo lo que el ángel le indicó. Amén. Y allí envió a esos hombres a buscar a Pedro. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro que fuere con ellos. Entonces allí Cornelio relata la historia, la palabra de Dios, que era un hombre justo, piadoso y temeroso de Dios. Porque hay amigos, y en esta hora quiero centrarme en los amigos, y les invito a que compartan esta transmisión al amigo que Dios haya puesto en su corazón para compartirle este mensaje. Porque ellos necesitan entender y conocer que no solo porque seamos buenos, que porque ayudemos a alguna persona necesitada por obras, que porque queremos a Dios, y eso no es necesario, solo eso. Entonces, porque hay personas que dicen, no es necesario de ir a una iglesia a congregar, pero la palabra de Dios dice que no dejándonos de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Amén. Entonces sí es necesario congregarnos, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, la palabra de Dios, allí en la historia de Cornelio, Pedro fue y predicó, y Cornelio ya estaba allí reunidos con su gente, había reunido, no solo, miren la importancia de que impactó a Cornelio, porque no solo fue él el que esperó a que Pedro viniera a hablarle, sino que se reunieron y entre varios quisieron allí alimentarse de la palabra de Dios, que era eso tan necesario que Dios había enviado a Pedro a que les hablara. Y Pedro, mientras estaba el sermón, allí fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro predicó y les hablaba, les decía que si no, la palabra de Dios dice que si no le hubiese, y los mandó a que se bautizaran en el nombre de Jesús. Que si había algún impedimento, claro que no, ¿cierto? Y allí fue necesario bautizarse en el nombre de Jesús, porque ese nombre es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, en el nombre de Jesús. Porque Dios no es dos, Dios no es tres, Dios no es 4, 5, Dios es uno y uno su nombre. En Deuteronomio dice, oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y entonces las personas hacen referencia de que todos somos, de que todo el ser humano somos hijos de Dios. Y déjeme decir, mi querido amigo, que en esta hora que la palabra de Dios no nos relata que todos sean hijos de Dios, sino que todos somos parte de la creación de Dios. Pero ¿sabe quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron. En San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, hay que recibirle, hay que creer en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Amén. La importancia, mi querido amigo, de reconocer que hay que creer en Dios y recibirlo, no solo creer, sino recibirlo. Porque allí donde en San Juan, donde leía recientemente en San Juan 3:16, la palabra de Dios nos dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y bueno, tal vez allí haya un amigo, una mujer, un caballero que se esté preguntando, ¿y cómo hago para conocer ese Dios? ¿Y cómo hago para servirle? ¿Cómo hago? Lo primero es recibirle, creer en él. Amén. Y para conocerle, solo debemos de obedecer para conocer a Dios. Y todos sabemos que no hablo conocerle físicamente, sino que hablo de conocerle, de su amor, de su bondad, alimentarnos de esta palabra que da vida, de esta palabra que es vivo y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Este mes el Señor, por la gracia del Señor, nos ha regalado un lema muy maravilloso, muy especial, y es: yo dependo de Dios. Hermanos, dependemos de Dios. Amigos, usted depende de Dios. No dependemos de la circunstancia, no dependemos de la escasez o de la abundancia. No dependes de tu jefe, no depende de tus amigos. Incluso no dependes de tu pareja. Tienes un negocio, una empresa, gloria a Dios por eso, pero no depende de tus clientes, no depende si vendes mucho o vendes poco. Dependemos 100% de Dios, porque el ser humano ha sido diseñado para depender el 100% de Dios. Él es el que nos sacia, Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Él es el que nos da vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Por eso queremos compartir este mensaje también con todos aquellos amigos y amigas que nos escuchan, porque queremos que también conozcan lo que un día conocimos, lo que el Dios tan maravilloso, cuando estábamos allí atados a esas cadenas, el Señor nos hizo libres, el Señor restauró nuestra vida, el Señor nos levantó. ¿Cuántos hogares no han sido restaurados por la gracia de Dios? ¿Cuántos matrimonios, cuántos hijos en la drogadicción? El Señor nos los ha rescatado porque hay una madre que clama, una madre que llega en sus madrugadas y le clama al Señor. Porque la palabra de Dios dice que no hemos visto un justo desamparado en su descendencia que mendigue pan. Porque eso es lo que hace el Señor, pero no es por nosotros. El Señor nos ha enviado a que seamos esforzados y valientes, pero dependemos de Él. Todo. Hermanos, no depende de sus emociones, no depende de sus sentimientos. Dependemos del Señor. En esta hora le pregunto al amigo
allí para que se responda. Usted puede dejar de respirar por 10 minutos. ¿Usted tiene el control de su vida? ¿Cierto que no? No tiene el control de su vida, porque el que tiene el control de su vida se llama Jesús de Nazaret, ese que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí, el que está interesado de que su alma se salve, el que está interesado de que se goce en la presencia de Él, de que busque la iglesia en algún lado donde se encuentra, que sea Él causándole esa necesidad de necesitarlo a Él, pero hay que reconocer que somos necesitados del Señor. ¿Quieres ver la mano de Dios obrar en tu casa, en su vida? No sé desde dónde estén conectados viendo esta transmisión. Y por allí la hermana, había una amiga desde Italia, gloria a Dios, los hermanos, que se está expandiendo este mensaje, este pequeño link, pero con la poderosa palabra de Dios, esa poderosa palabra del Evangelio, porque el Señor nos envió a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto no es un cuento y esto no es por pasar el tiempo, esto es una realidad. Esto es una realidad. Pero ¿saben? Cuando nos encontramos en ese espacio de la oscuridad, de las tinieblas, tenemos un velo. No nos permiten, y lo digo por mí en especial, porque aquí en el barrio hay una hermana, y cuando yo no iba a la iglesia, yo no la había visto. En 3 años yo nunca la había visto. Y sonará como que, ¿y cómo no la va a ver si viven en la misma cuadra? De verdad. Pero cuando empecé a asistir a la iglesia, la empecé a ver. Y yo, tal vez va a hacer visitas allá. Cuando empezamos ya, que yo recibí el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados y el Señor me permitió esta nueva vida en Cristo, yo le compartí a ella que porque yo nunca la había visto a ella ahí, que a mí se me parecía muy extraño. Y yo le decía, ¿usted por qué nunca me invitó a un culto? ¿Usted por qué nunca me invitó a una reunión de las que hacía? Y ella dijo, yo siempre venía aquí. Y yo, pero si yo siempre estaba aquí, yo no salía, yo siempre estaba aquí en la casa y porque yo nunca la escuchaba. Porque, ¿saben? Las tinieblas nos acegan a eso, a la presencia del Señor. Por eso el Señor hay que pedirle que quite ese velo que impide la presencia de Él en nuestra vida, que queremos conocerlo. Dígale, amigo, que necesita reconocer que eres necesitado de Él, del Señor, de su Salvador, porque Él quiere que usted sea salvo. Que la vida pues no es perfecta y que le digamos de que si se conduce por este camino de salvación, no vayan a haber tropiezos y caídas, pues déjeme decirle que sí las van a ver. La diferencia es que tenemos una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Él es nuestra esperanza, que en medio de la dificultad, Él nos da gozo, Él nos da paz. Esa paz que el mundo no da, esa paz que sacia nuestra vida, que sabemos que el Señor tiene el control de todo, que por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Amén. Y ahora al rato la hermana decía, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Invitarles en el nombre de Jesús a los hermanos a seguir firmes en esta buena batalla. Y le invitamos a los amigos en el nombre de Jesús a que se una a este ejército de Jesucristo para guerrear esta buena batalla y llegar a la meta, llegar allí un día, poder estar reunidos con el Señor y verle cara a cara. No importa que las calles sean de oro y el mar de cristal,
lo más necesario es que podamos estar con Él por la eternidad. Con solo verle, que nos sintamos ese amor. Imagínense esa presencia tan linda que será estar allí reunidos con todos los que un día decidimos aceptar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso, mi amigo, en el nombre de Jesús, yo le invito a que reconozca que Dios es uno y uno su nombre, a que reconozca que eres necesitado el 100% de Dios, que tienes dificultades, el Señor restaurará, el Señor hará lo que tenga que hacer, porque su voluntad es perfecta, su voluntad es buena, su voluntad es agradable. Amén. Y en esta hora quiero dejar este mensaje en el nombre de Jesús, para que sea el Señor ayudándole, para que sea el Señor fortaleciéndole en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia, del problema. Sepa pues que por sus fuerzas no puede, sino que necesita de Dios. Todo el ser humano es necesitado de Dios. Amén. Y le invitamos en el nombre de Jesús y a los hermanos a seguir predicando este mensaje que transforma, este mensaje que libera. No hay que quedarnos callados. Debemos de ir allí, algún amigo, a hablarle de Jesucristo, de lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús, que el Señor Jesucristo les bendiga. Que el Señor Jesús añada miles y miles de bendiciones en cada hogar, en cada familia. Y hermana, hermano, siga clamando por esos hijos. Sigan clamando, es porque en el Señor está la victoria. En el Señor hay victoria en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Que en las zonas ya casi desiertas, que mi vida parecía acabar, que mi mirada se ha quedado fría en esos sueños que dejé pasar. Aunque vea lejos ya la meta y mis pasos ya no puedan más, yo sé que tu amor eterno en el camino no me dejará. Por tu amor, es por tu luz, es por tu gracia, que en la prueba no me dejas desmayar. Es por tu amor, es por tu luz, es por tu gracia, que a mi vida la sostiene tu bondad. De repente miro hacia el Calvario, veo un rostro ya desfigurado, y a pesar de lo que está pasando, su amor por mí lo llevó a vencer. Y esa sangre que ha
ahora libre soy. Mi lugar Él ocupó, en la cruz me redimió, su poder me transformó y ahora libre soy. Mi lugar Él ocupó, en la cruz me redimió, su poder me transformó y ahora libre soy. Mi lugar Él ocupó, en la cruz me redimió, su poder me transformó y ahora libre soy. Santo, 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 santo el Rey Jesús, por siempre y para siempre. Santo, 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 santo el Rey Jesús, mi Redentor. Santo, 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 santo el Rey Jesús. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí.